también del Dios majestuoso que tenemos y piensen en un momento en ese Dios que es tan todopoderoso, tan grande, tan omnisciente, tan omnipotente, que todo lo puede, que está al pendiente hasta que si se cae un cabello de nuestra cabeza, ¿verdad? Porque dice que todos los tiene contados. Amén. Que es un Dios que para él no hay nada imposible, ¿verdad? Amén. Pero lo creemos. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar de la oración y de la oración persistente. Porque yo quiero que estén en silencio y para que puedan escuchar, porque a veces cuando se está predicando y nosotros estamos hablando, pues no podemos escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. A veces oímos, pero no escuchamos. Y por eso cuando salimos no hay cambios en nuestra vida, porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Y hoy quiero que pongan atención a la palabra, que aprendamos a hacer ese ejercicio, a escuchar, a desconectarnos de todas las preocupaciones que tenemos afuera, de todo lo que dejamos en casa, de qué va a pasar esta semana, y conectarnos ahora con la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un pasaje de una mujer que tiene unas características muy especiales, que era una viuda. Y vamos a ver qué pasó con esta mujer y la persistencia de ella, o sea, la insistencia de ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos hoy nuestra vida en tu presencia y te ponemos nuestras mentes, Señor. Queremos que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean edificados a través de esta palabra. Queremos hoy escuchar las verdades de tu palabra y poder ser oidores y hacedores de las mismas, Señor. Señor, en aquellas áreas en nuestra vida donde hay debilidad, donde todavía no hay obediencia a ti, ayúdanos hoy a identificarlas y a poder cambiar y ser obedientes a tu palabra. Queremos ser como tus discípulos, Señor, que escuchaban y ponían en práctica, Señor, porque somos tus discípulos, mi Dios. Te damos gracias. Bendice esta palabra. Esta palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir y separar el alma del espíritu, mi Dios, y discernir todas las intenciones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice que, el título es La oración persistente. Yo quiero que tú te mires al que está al lado tuyo, al que está atrás, y dile, persiste en la oración. No desmayes. Que somos muy dados a desmayar, ¿verdad? Y a desanimar. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos eran más intensos en la ciudad de Londres, en una de sus iglesias apareció un anuncio que decía: si tus rodillas te tiemblan, ora sobre ellas. Y esto no es más que la reiteración de aquellas palabras que dijo el Señor Jesús: orar siempre y no desmayar. Y en 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo vuelve a reafirmar estas palabras cuando expresó: orar sin cesar. Yo quiero que usted diga: necesito orar sin cesar. Miren, la oración, la lectura de la Biblia, el congregarnos y el servir a Dios con nuestros dones y habilidades debe ser un estilo de vida continuamente en nosotros. Amén. Debemos de hacerlo sin cesar. Y vamos a ver esta parábola en Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a leerlos, seguirlos con la vista, yo voy a leerlo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Saben que una parábola, Jesús hablaba mucho a través de parábolas, o sea, ponía ejemplos. Una parábola es un cuento aquí en la tierra, pero que es una verdad en el reino de Dios. Y entonces él animaba a la gente, enseñaba a la gente y ayudaba a que sus vidas fueran transformadas a través de parábolas. Dice Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no desanimarse, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, fíjense las condiciones de este juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, o sea, me haga la vida imposible. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El Señor le dijo a sus discípulos, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? ¿Se demorará? Os digo, pronto les hará justicia. Pero, hay un pero aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la condición para la contesta de la oración. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y miren, que tratemos de imaginar esta escena. Vamos a meternos allí, vamos a transportarnos en nuestra imaginación a ese lugar en el Medio Oriente, al edificio de la corte, porque está hablando de un juez que no era un bello edificio como los que tenemos hoy en el downtown de la Corte Federal, la Corte de Justicia, sino era una carpa que seguramente tenía por dentro unas bellas cortinas. Imagínense el Medio Oriente, esas telas tan preciosas, seguro que tenía unos bellos tapices, unas alfombras muy preciosas también, pero era una carpa que iba cada cierto tiempo en las diferentes regiones, o sea, la armaban y después la desarmaban, y así el juez hacía su recorrido para hacer justicia en las diferentes ciudades. Este juez tenía sus asistentes que lo ayudaban, como es lógico, y también tenía su secretario, que era el que fijaba el día y la orden, el día y la hora en que cada caso iba a ser atendido. Pero solo aquellos casos que habían sido aprobados por el juez eran los que se iban a someter a la atención del juez. Los otros tenían que esperar. Y como este juez era un juez pagano, o sea, era un juez que no era judío, era nombrado por Herodes. Y los jueces, porque los jueces judíos, ¿por qué sabemos que era un juez pagano? Porque los jueces judíos llevaban los conflictos a los ancianos del templo. A diferencia de este juez que dice que no temía a nada ni a nadie. Pero esta viuda se vio ante grandes obstáculos. Y este es el primer punto. Ante grandes obstáculos, no te des por vencido. Dice lo que está a tu lado. No te des por vencido. Miren, las viudas en ese tiempo tenían muchos obstáculos en su contra. Primero era que por ser mujer era considerada en esa cultura una ciudadana de segunda clase. O sea, no tenía derecho a nada, ni siquiera hablar, ni opinar en su casa, ni a tomar una herencia. Si alguien le dejaba una herencia, el padre, el esposo, un hermano, ella no tenía derecho a tomarla. En la ciudad de Palestina, en aquellos tiempos de Jesús, la mujer no podía ir a la corte. Su esposo era el que iba a representarla. Y si no tenía esposo como esta mujer, porque era viuda, su hijo varón, si era que tenía hijo varón. Pero aquí vemos que esta mujer, viuda sin esposo, y no tenía hijo varón que la representara, porque ella era la que iba delante del juez. O sea, estaba desamparada, indefensa, y no tenía quien la representara ni la defendiera. Y como era una viuda pobre como esta, no podía pagarle el impuesto al gobierno de Roma, lo que significaba que tampoco iba a recibir protección de la ley que ella estaba pidiendo. Ahora podemos entender mejor, ¿verdad?, este escenario, lo que Jesús estaba enseñando a los discípulos. Mira cuántos obstáculos había en contra de esta mujer. O sea, ella no tenía ni el más mínimo chance que escuchar
escucharan su caso, pero había algo en ella. No se iba a dar por vencida. Es muy probable que ella haya estado por salir expulsada de su casa, quizás por no poder pagar la hipoteca de la misma al morir su esposo y ella no tener una entrada económica, y estaba siendo tratada injustamente, o también le había aparecido algún heredero por parte de su esposo fallecido que estaba en pleito con ella, queriéndole quitar lo poco que le había quedado después de la muerte de su esposo, o quizás una herencia que necesitaba reclamar, que le había dejado su esposo, y por ser mujer se le estaba denegando. Ella no quería venganza, como leemos ahí en el pasaje, ella solo pedía justicia restaurativa, que le fuera restaurado aquello que se le había quitado o se le quería quitar. Y sabiendo que como el juez que estaba oficiando en ese tiempo era un hombre, como dice la palabra, que no le temía a Dios ni a nadie, o sea, era un hombre malvado, era un hombre sin escrúpulos, intrigante, frío, calculador, solo pensaba en él y en el beneficio propio de él. Su actitud lo convertía en una persona sin consideración a los demás. Y creía muy equivocadamente este juez que nunca tendría que dar cuentas delante de Dios. O sea, que era capaz de hacer cualquier cosa menos pronunciar justicia a alguna persona. Menos no tenía ningún respeto delante de aquella viuda. Pero ella no se dio por vencida. Y Jesús estaba alentando a sus discípulos a orar y no desfallecer. Y nos está alentando en una enseñanza para nosotros hoy a que no desmayemos, a no desanimarnos cuando las cosas se ponen muy difíciles, cuando las cosas están imposibles y se presentan muchos obstáculos que nosotros decimos, pero ¿cómo se va a resolver esta situación? Debemos de seguir orando sin desmayar. Amén. Debemos de seguir orando insistentemente. Amén. Porque miren, cuando tenemos una verdadera relación con Dios, íntima y personal, no vamos a desanimarnos tan pronto, aunque tengamos miles de obstáculos en nuestra contra. Y miren lo que hizo esta mujer. Vamos a meternos un poquito más en la historia. Dice ahí el pasaje cuando leímos que ella fue a ver al juez, porque el juez le insistía que no, ella le insistía, él decía que no le iba a hacer justicia, pero quizás cuando fue la primera vez se encontró con el secretario del juez y le contó toda la situación de lo que estaba pasando. El secretario le dijo, bueno, voy a contarle al juez. Cuando regresó, la hizo pasar, porque el juez la escuchó a ella una vez. Y dice que la hizo pasar, y ella entró y empezó a contarle la situación. Pero a los minutos de haberla estado escuchando, le dijo, bueno, yo lamento que este asunto no esté en mi jurisdicción, me es imposible hacerle justicia, y dice que la despidió. Bueno, ya salga que tengo otro caso que atender. Pero ¿qué pasó? Al otro día, la viuda estaba allí temprano, antes de llegar el juez. Muy probable fue a hablar con el secretario del juez. Mire, aquí estoy, quiero hablar con el juez de nuevo. Cuando el juez llegó, le dijo el secretario le dijo, la viuda está insistiendo otra vez ahí que quiere otra vez volverle a presentar el caso y que usted le haga justicia. Y el juez le dijo al secretario, no, dile que estoy muy ocupado hoy, que en todo el día puedo atenderla. ¿Qué pasó? A la hora del almuerzo, el juez sale a comer. Y dice que a propósito, llegó más tarde de lo habitual, o sea, regresó ya en la tarde. Él pensaría, bueno, a esta hora ya la viuda se cansó y se fue. Pero cuando el juez regresó del almuerzo, allí estaba la viuda fuera de la carpa esperándolo. Y así mismo fue pasando día tras día. Esa mujer insistentemente cada día, aunque no le fuera atendido su causa, ella iba y se pasaba el día allí. Hasta que, bueno, finalmente el juez se dio cuenta de la situación y dijo, no puedo continuar así, tengo que hacer algo al respecto.
y dice que recibió justicia por su insistencia. Y ese es el punto 2. Recibió justicia. En el verso 4 y 5 dice que por un tiempo el juez no quiso hacer justicia a esa mujer. No dicen qué tiempo fue por un tiempo. Nos imaginamos que ha de haber sido un tiempo largo. Y dice que después dijo: para que esta viuda no me haga la vida imposible, viniendo de contigo, le haré justicia. La insistencia de esta viuda, el no desmayar, el no darse por vencida, hizo lo que nadie podía hacer, que este hombre, que no temía a Dios, que no respetaba a nadie, atendiera la necesidad de esta mujer. Y dice que él dijo dentro de sí, o sea, él estaba pensando en sí mismo, era un juez muy egoísta. Muy probable pensaría en su imagen. Bueno, ¿qué va a decir la gente del pueblo? ¿Qué va a decir la gente de la corte? Esta mujer aquí todo el día afuera. Mi prestigio como juez va a recaer, porque yo no he podido resolver este caso. Entonces dice que la hizo pasar, la escuchó de nuevo y le hizo justicia restaurativa. Le restauró lo que se le quería quitar o lo que le había sido quitado. Y en ocasiones nosotros nos encontramos como esta viuda. Necesitamos justicia restaurativa, pero no somos constantes en la oración. A veces somos más constantes en quejarnos y ver las cosas negativas que ser constantes en la oración. Y si somos constantes en la oración, iglesia, pronto vamos a ver los resultados. No nos desanimemos, no dejemos de orar, porque miren, a veces ¿sabe lo que nos pasa? Pensamos que Dios, nuestro Dios, es como el juez injusto, o que actúa como los políticos para su conveniencia personal, ¿verdad? O que está muy ocupado. A veces nos imaginamos a Dios Padre, todo el mundo pidiendo, imagínense aquí en este salón, todo el mundo pidiendo algo al mismo tiempo, y así el mundo entero pidiéndole cosas a Dios. ¡Wow! Y Dios está tan ocupado que quizás por allá hay otros casos que están peores que los míos, entonces yo no voy a orar más. Dios sabe mi situación. El día que quiero me responda, no voy a molestar más a Dios. Dios no es así. ¿Saben qué? Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos una línea directa. Amén. Que no la tenemos que pagar como Metro PCS, como AT&T, como T-Mobile, porque si no la pagamos nos la corta. Es una línea directa a través de la sangre de Cristo. Amén. Que podemos ir delante de la presencia del Padre a través de la sangre de Jesús y tenemos respuesta para nuestras oraciones. Amén. Amén. Porque Él no es un juez injusto. Amén. Dios es el juez justo por excelencia. Él es un Dios amoroso. Amén. Y el verso 6 y 7 dice, Jesús dijo a los discípulos: oigan, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? O sea, que no dejan de orar. ¿Se tardará en responderles? Les preguntó a sus discípulos. El Señor les está preguntando hoy a ustedes, ¿se tardará a nosotros? ¿Se tardará Dios en respondernos? ¿En hacernos justicia? ¿Qué creen ustedes? Jesús dijo, pronto les hará justicia. Amén. Sin demora les hará justicia. Pero esta viuda, aquí hay una enseñanza que esta mujer nos da, y es la persistencia de orar. Y hay una enseñanza errónea sobre esta parábola, que debemos de orar para causarle molestia a Dios. A veces hemos escuchado, voy a orar hasta cansar a papá Dios. Voy a orar para que se canse de mí ya y por cansancio me responda la oración. No es así. Es una mala enseñanza. Esta parábola nos enseña que cuando estamos pasando por injusticias, por agravios, por menosprecios, por pruebas, por problemas, por persecución, muchas veces por ser hijos de Dios, nos acerquemos a Él, al Padre, por medio de la oración. Es la comunicación que tenemos. La oración es hablar con Dios.
no es repetir rezos de memoria, es hablar con Él. Y perseverando en la oración, perseverar en no desanimarnos, cada día orar sin cesar, sin cansarnos, le presentemos nuestro caso a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Diga, es juez justo. Es abogado perfecto. Además, es amable, atento, misericordioso. Y tiene un interés personal en cada caso nuestro. Tiene un interés personal en mi caso y en tu caso. Y más aún en hacernos justicia. Amén. Amén. Ahora nos podemos preguntar, bueno, pero seguro que ustedes también se lo han preguntado, ¿por qué la viuda tuvo que esperar un tiempo? No se sabe si fue corto o largo, pero dice que fue un tiempo. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar un tiempo cuando vamos con un caso delante de la presencia de Dios para ver esa respuesta? Pues muy fácil, porque hay cosas que nosotros necesitamos cambiar antes de recibir la restitución por lo que oramos o la respuesta a esa situación. Amén. Por ejemplo, a veces debemos de cambiar nuestro carácter. Por eso la oración se demora en responderse. Actitudes, pensamientos equivocados, muchas veces el yoísmo, el yo quiero así, a mí me parece que así es como Dios tiene que responder, en esta manera, en esta forma, porque es mi voluntad, es mi deseo, es como a mí me gusta, es como yo me siento bien, como yo me siento cómodo. Y no es así. Dios quiere cambiarnos a nosotros primero para después darnos eso que estamos pidiendo. Y hay algo muy importante que Jesús dijo al final de esta parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ese es el punto 3. La fe hace posible lo imposible. Miren, cuando leemos este verso del capítulo 18, si leemos el capítulo 17 de Lucas, Jesús estaba hablando primero del perdón, de cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende. Y después está hablando de la fe como el grano de mostaza. ¿No han visto un granito de mostaza? Lo pequeñito que es, como un puntito de una cabecita pequeñita de un alfiler. Dice que si tuviéramos la fe de ese tamaño del grano de mostaza, le diríamos al monte, al problema, a la situación, a la dificultad, quítame, y se quitaría. Entonces estaba hablando también Jesús en el capítulo 17 de los 10 leprosos que vinieron a él para ser curados. Imagínense la lepra. ¿Alguien ha visto una persona leprosa? Le falta la nariz, le faltan orejas, se le están cayendo pedazos de la cara, de las manos, le faltan dedos. Y estos 10 leprosos, Jesús le dijo, vayan caminando donde el sacerdote para que él los declare limpios. Pero si estaban llenos de lepra, pero ellos en fe caminaron, era un tramo largo, ellos no podían entrar en la ciudad. Y cuando llegaron delante del sacerdote, el asombro fue, ya estaban sanos. Amén. Estaba mirada. Él estaba hablando de la fe. Por eso en esta parábola al final Jesús habla de la fe. Pero cuando venga, en el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe es la que mueve la mano de Dios. ¿Sabes que Dios no se mueve por lástima? A veces nosotros hacemos un cuadro cuando hay una situación difícil que estamos pasando, una prueba, un cuadro de autolástima. Nos ponemos almáticos. ¿Saben? Los que vinieron a la clase de cuerpo, alma y espíritu, el alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad, lloramos y hacemos un teatro, almáticos. Pero la fe es lo que mueve el corazón de Dios. Amén. Dios no se mueve por lástima, tenga eso presente, por fe. Cuando Él ve a un hombre y una mujer que creen en Él, la fe es creer lo que no vemos, ya hecho. Porque si lo vemos, ya no necesitaríamos fe, ¿verdad? Amén. Cuando vemos un hombre y una mujer que oran con fe, creyendo que eso que están pidiendo va a venir, Dios dice, ahí va la respuesta. Amén. Amén. Entonces Jesús estaba diciendo que en el tiempo que Él regresaría, porque Jesús vuelve otra vez, las personas no iban a tener fe en Él.
Y eso lo estamos viviendo en los tiempos actuales. Y también está afectando a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia de Jesucristo no debemos de andar por vista, sino por fe. Amén. ¿Qué no es andar por vista? Yo veo la situación que está negra, que está de apaga la luz y vamos, como decimos, ¿no? Ya no hemos oído ese dicho. No sé si los colombianos tienen otro dicho por ahí, Vanessa, o es el mismo. Pero nosotros no debemos de andar mirando las circunstancias, sino mirando lo que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el juez perfecto, Él lo que Él va a dar, que va a ser bueno, y vamos a tener justicia a través de Él, ¿verdad? Cuando vamos delante del trono de Dios, debemos de ir con fe. A veces oramos, a mí me ha pasado que he orado por alguien y me ha dicho, ay, ojalá Dios te haya oído. Esa oración no llegó ni al techo, porque la persona no tiene fe en recibir lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y tenemos que creer que Él nos ama, iglesia, y que Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y si la situación que estamos pasando como esta viuda no es la voluntad de Dios para nuestra vida, sigamos orando sin desmayar. No dejemos de desmayar. ¿Qué hubiera pasado si esta viuda no hubiera ido más a la corte? No hubiera tenido la justicia restaurativa que encuentro en los dos. Sigamos creyendo, sigamos orando sin desmayar por ese local para nuevo comienzo. Amén. Porque tuvimos un local, ahora estamos aquí provisionalmente, pero Dios nos tiene un local. Amén. Sigamos orando y creyendo, no importa que haya puertas que se hayan cerrado. Como me dice la Realto, yo sigo llamando y volviendo a preguntar mientras que esté vacío, y seguimos orando porque una puerta se va a abrir. Amén. Sigamos orando por la restauración de ese matrimonio. Sigamos orando sin desmayar, creyéndole a Dios con fe, que la respuesta está ahí. Amén. Amén. Sigamos orando por nuestros hijos, sigamos orando por nuestra familia, sigamos orando por esa injusticia que nos ha sido hecha, que Dios nos va a restaurar. Amén. Porque Él es el juez justo. Sigamos orando por esas almas que queremos alcanzar, esas personas antes del 2020. ¿Saben qué? Es muy importante orar, pero también hay que accionar en fe. Porque si oramos, pero nos quedamos ahí orando todo el tiempo y no le hablamos a nadie de Jesucristo, no compartimos las buenas noticias que sabemos nosotros ya del Señor, no va a pasar nada. Debemos de orar y accionar y creer. Amén. Amén. Miren, cuando oramos por una situación restaurativa, por ejemplo, por el matrimonio, implica cambios. Primero, cambios en nosotros, porque a veces encontramos los defectos en el otro, pero no vemos lo que nosotros tenemos. No nos damos cuenta de nuestras debilidades y de nuestras fallas. Cuando oramos por cambio en los hijos, debemos de nosotros como padres cambiar primero. Amén. Y yo les voy a decir una anécdota que leí. Dice que cuentan que en el cielo, esto es un cuento, pero se puede aplicar para este mensaje. Dice que hay unos cuartos enormes, que el día que lleguemos allá nos vamos a sorprender. Porque dice que esos cuartos tienen unas cajas grandísimas, muy envueltas con unos papeles muy bellos y muy delicados. Dice que unas cintas preciosas con unos moños muy grandes. Y que cada una tiene una tarjeta con tu nombre, con el nombre de cada uno de nosotros. Pero esa tarjeta más abajo dice, nunca fueron pedidas o nunca se insistió porque fueran enviadas desde el cielo. Oremos, iglesia, por esas cosas que no se pueden obtener con dinero. En este país con dinero se pueden comprar muchas cosas, pero las cosas espirituales no se pueden comprar con dinero, sino con fe. Amén. Porque es por la intervención sobrenatural de Dios que puede cambiar esa situación. Esta viuda no tenía dinero para comprar al juez como las otras personas, pero Dios intervino sobrenaturalmente por la fe
existencia de ella. Amén. Creámosles a Dios. No importa, iglesia, los obstáculos que se presentan. Él siempre escucha nuestra oración. Es importante orar cada día. Antes de usted salir a la calle, ore. Usted no se le ocurre salir a la calle sin lavarse la boca, ¿verdad? Ni sin quitarse el pijama y ponerse la ropa adecuada para salir. Ore insistentemente, clame a Dios por justicia, clame a Dios por esa restauración. Mira, la palabra cuenta que Elías, el profeta Elías, había una sequía muy grande, hace mucho tiempo que no llovía en el país. Esto está en el Antiguo Testamento. Y dice que él se puso en el monte, dobló sus rodillas y puso su cara contra la grama y empezó a orar. Y le dijo al criado, vete a ver si hay alguna nube. Y el criado regresó, no hay nada. Y siguió orando. Mandó al criado 7 veces. A la vez 7, séptima vez, el criado le dijo, hay una nubecita chiquitica que está subiendo así del mar. Dijo, prepárense porque una grande lluvia viene. Él empezó a orar creyendo y mandando a su criado a que mirara si había nubes en el cielo. Debemos de orar con fe y orar persistentemente y orar creyendo que las oraciones siempre llegan al trono de Dios. Amén. Y siempre van a ser respondidas. Hay un lapso de tiempo que esperar, hay cosas que tienen que cambiar. Amén. Amén. Yo me acuerdo que hace como 4 años mi esposo y yo estuvimos en un congreso de pastores en Redding, California, en la iglesia del pastor Bill Johnson. Y él tiene una familia, tiene 3 hijos, los 3 son pastores en la iglesia, sirven con las esposas, sus nietos ya sirven en la iglesia también, él y la esposa son los pastores principales, y su mamá, bien ancianita, la llevaron a una de las reuniones, ya casi no puede caminar bien, tienen que sostenerla con una silla de ruedas, pero dice que cuando ella se pasó un día en las conferencias, y cuando alguien se le acercó y le dijo, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes ver a tus 3 hijos sirviendo con toda su familia, todos en la iglesia sirviendo con sus dones? Ella le dijo, ya yo lo vi hace mucho tiempo en oración. Yo oraba por esto y cuando yo oraba yo lo veía y le daba gracias a Dios. Amén. Esa es la fe que Dios honra. Ore por ese imposible, ore por su familia, ore por el matrimonio, ore por esa dificultad, ore por eso que quizás usted ve que está trabado, que no se da esa injusticia que le están haciendo. Dios es el buen justo. Amén. Y resumiendo ya, persiste en la oración. Amén. Ore sin desmayar. Ore insistentemente. Porque Dios ve su fe. Amén. Ore cada día. Ore en alta voz. Es muy importante que usted tenga un tiempo de orar en alta voz. Porque Dios necesita escuchar su oración con poder. Pero los demonios también tienen que escuchar que usted cree en el Dios Todopoderoso. Amén. A una orden de Dios, ellos tienen que disiparse. Y el diablo empieza a entregarle todo lo que le ha robado. Amén. En sus propias manos. Amén. Ore en alta voz, ore buscando la voluntad de Dios. Porque no ore por que me gane la lotería, no. Ore, Señor, bendice el trabajo de mis manos. O sea, ore buscando la voluntad de Dios. Ore con fe, creyendo, aunque no lo ve. Ore confiando en Dios. Ore con una promesa de la palabra. Mira, en la palabra hay muchísimas promesas y hay promesas para cada una de nuestras necesidades. Ore. Si estamos orando por la familia y queremos verlos todos a los pies del Señor sirviéndole, Señor, tu palabra dice, mi casa y yo te serviremos. Amén. Dios no miente, créale, ore, insista y eso va a venir. Amén. Amén. Ore al Padre en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, está enferma, ore clamando. Isaías 53, Señor, tú te llevaste mi enfermedad en la cruz. Amén. Y por tu llaga yo soy sano. Y ore creyendo que ya está sano, como aquellos leprosos que caminaron en fe y fueron sanos en el camino. Amén. 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 Saben que las personas que ven cambios en su vida es porque han perseverado en la oración. Porque cuando oramos,
los primeros que somos cambiados somos nosotros. Amén. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué tardas tanto en responderme? Hay algo todavía que se tiene que dar, hay algo que todavía tiene que dar, hay algo que todavía tiene que romperse en nosotros. Amén. Para poder recibir ese regalo, porque las oraciones son contestadas, regalos de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, iglesia. Voy a orar por ustedes. Gracias. Vamos a alzar nuestras manos. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por este ejemplo de la viuda. Gracias, Señor, porque nos ayudas a poder entender que necesitamos ir delante de tu presencia, a orar, a hablarte cada día, a poner esa situación delante de tu trono, con fe, Señor, creyendo, viéndolo ya en el mundo espiritual, lo hacemos realidad trayéndolo al mundo natural. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a todos la misma medida de fe. Todos tenemos la misma capacidad de llegar delante de tu trono, a llevar todas las necesidades, todas las peticiones. Y tú eres el juez justo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido como iglesia que para ti no hay nada imposible, Señor. Que lo imposible se hace posible en ti a través de la fe. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por haber desconfiado de ti, Señor. Por haber creído que no nos oyes. Por haber creído que eres como ese juez injusto, que no tiene misericordia, que no tiene compasión. Y te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Padre amoroso, que si nosotros, que siendo malos, que fallamos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más no nos darás tú cuando te lo pedimos, que nos haga justicia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy por fe depositamos delante de tu presencia esas necesidades que tenemos, Señor. Esas áreas que necesitamos que sean restauradas, que se nos haga justicia, Señor. Y creemos, Señor, así como creemos que pronto tendremos el lugar para el nuevo comienzo, ese lugar, tendremos las otras cosas, Señor. Ponle ahí en silencio, delante de Dios, esa oración que a veces has dejado de pedir, porque piensas que Dios ya se olvidó o que no oyó. Pónsela hoy ahí en voz baja delante de su presencia. Esa justicia que tú estás pidiendo, mujer o hombre, que se te sea restaurado como esa viuda. Porque Dios te ama, Dios nos ama mucho. Mira de cuál manera nos ama, que dio su vida por nosotros. Y dice que no nos dará también todas las cosas. Pero también es importante que le digamos, iglesia, cambia esas áreas que yo necesito cambiar para poder recibir ese regalo tan bello y no echarlo a perder cuando lo tenga en mis manos. Te doy gracias, Padre. Gracias porque sé que tú oyes el clamor de tu pueblo. Gracias porque sé que tú contestas, Señor, y que nos darás mucho más de lo que pedimos o deseamos. Hoy bendigo tu iglesia. Declaro que es una iglesia poderosa en oración, nuevo comienzo. Que el nuevo comienzo se levanta como poderoso gigante en esta ciudad de Miami. Hacer la diferencia. Una iglesia donde hay milagros, sanidades, prodigios y salvación de alma. Gracias, Señor, porque nos has dejado la herramienta más fuerte que tenemos y más poderosa. Orar, que es hablar contigo. Gracias por la enseñanza